Este domingo asumirán formalmente el cargo los 155 convencionales constituyentes. Será el inicio de un proceso relevante para nuestro país. Está en juego la reconfiguración del Estado. Por primera vez en más de 200 años se tiene la posibilidad de escribir una nueva constitución con la mano de aquellos que fueron electos por el voto popular, cuyo mandato les exige comportarse con estándares de absoluta transparencia y probidad. Será la primera vez que entre a disputarse con quienes han ostentado el poder sin ningún contrapeso temas relevantes, como el derecho al agua, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a las pensiones, en fin, muchos derechos. Será el momento de poner en tensión el carácter del Estado actual, construido por la oligarquía al servicio de unos pocos, y abordar temas que hasta hace poco parecían tabús. Sin duda, la libertad de expresión y el control oligopólico de los medios de comunicación deberá ser abordado. No se puede entender una sociedad verdaderamente democrática cuando el control de la información está controlada por los dueños de los bancos y de las grandes corporaciones financieras. Tampoco es posible concebir la ilimitada propiedad que concentran algunos sobre franjas extensas de nuestro territorio nacional y que además fueron adquiridas usurpando derechos a campesinos y a comunidades mapuches de manera totalmente ilegítima. Este domingo se abre una nueva etapa. Muchas son las ilusiones y esperanzas abiertas en la mayoría de la población. El gran desafío y responsabilidad de la mayoría de los constituyentes será, desde el primer día, situar en su lugar a la derecha conservadora y recalcitrante que, a pesar de ser minoría y representar solo un quinto de la convención, se comporta como si fuera mayoría, insistiendo en instalar criterios y principios que no guardan relación con lo que el pueblo demandó desde la revuelta del 18 de octubre del año 2019. Ha llegado la hora que las minorías se sometan a las mayorías. Es la única forma de que el pueblo sencillo comience a valorar y a apreciar la democracia. En lo contrario, el descrédito hacia la política seguirá creciendo y con ello la derecha logrará imponer sus intereses. No hay nada mejor para la derecha que el descrédito de la política. Así, logran imponer con el discurso antipolítico todos sus intereses. Este domingo debe reafirmarse el compromiso con el pueblo, con toda su diversidad, con los pueblos que habitan nuestro territorio, con los hombres y mujeres sencillas de nuestra sociedad, con aquellos que han enfrentado las consecuencias de la crisis económica y sanitaria en la más absoluta orfandad, con aquellos que han hecho uso de sus ahorros previsionales para capear la crisis. Este domingo, la apertura de la Convención Constitucional debe ser el primer paso para convertirse en una verdadera asamblea constituyente. Sus integrantes deben ser fieles a quienes les mandataron, a quienes por más de una década vienen levantando demandas, a los millones que salieron a cuestionar la educación mercantil desde la Revolución Pingüina a mediados de los 2000, luego aquellos que dieron la lucha contra Hidro Aysén, contra el alza del gas en Magallanes, con el levantamiento del movimiento estudiantil universitario demandando el fin del lucro en la educación, con las multitudinarias marchas a nivel nacional durante el 2016 y siguiente de la coordinadora No Más AFP, con la irrupción del movimiento feminista en los años siguientes, sumado a ellas, por cierto, las movilizaciones de nuestro pueblo en Freirina, Tocopilla, Calama y muchos otros pueblos, donde la población ha exigido permanentemente respeto a una vida digna y derechos esenciales, que el modelo de despojos instalados hace 30 años ha conculcado sistemáticamente a la población. Nuestro pueblo ha tenido mucha paciencia. En más de una década no ha habido respuestas. Tampoco desde el estallido a la fecha. Completamos 20 meses desde la revuelta del 18 de octubre del año 2019, que aún todo está en carpeta. Nada ha sido solucionado. La derecha chilena es minoría, y eso debe quedar claro en este proceso. Ha llegado el momento de cambiar nuestra historia y comenzar a reconfigurar nuestro país en beneficio de las mayorías, antes de que la paciencia se acabe y sea demasiado tarde para hacer los cambios que en justicia el país se merece. Hola amigos, amigas,
Como todos los días viernes a las 16 horas estamos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en el 102.5 FM y a través de nuestra señal online @canal.social en Debate Social, bajo la dirección de nuestra directora Ana Muga Sáenz y nuestra compañera Miriam Campuzano. Miriam, ¿cómo estás? Hola Luis, saludamos a todos como cada viernes aquí en Debate Social, a quienes nos honran con la sintonía en esta radio. Y bueno, hay muchas aristas, estamos prestos, estamos emocionados, estamos positivos de este nuevo paso que va a dar Chile este 4 de julio del 2021 con la instalación oficial de la Asamblea o de la Convención Constituyente, como le llaman, donde el pueblo esperanzado ve que al final se abre una pequeña ventana para hacer los cambios radicales que Chile hoy necesita. Lo que me parece importante porque es un espacio donde Chile va a reescribir una nueva etapa de su historia y esperamos que sea en esta ocasión para favorecer a las mayorías y no para que la pequeña minoría prepotente que ha gobernado piense que lo puede seguir haciendo. Así es, bueno, es un momento histórico, como bien dices tú, y esperamos que nuestro país logre finalmente transitar por un camino que permita realmente conquistar o reconquistar la democracia que nos fue esquilmada el fatídico martes 11 de septiembre del año 1973. Así que estamos con mucha esperanza, como bien dices tú, pero también conscientes de que estamos en disputa con una derecha que se resiste a ser minoría como lo ha sido. Así es. Y bueno, grave también el tema del confinamiento, de que para unas cosas sí, para los comercios, para las ventas, para el negocio, sí se pueden entonces abrir los malls, las tiendas, los supermercados, pero sin embargo, como hoy día veía en la prensa mercurial, que ya están poniendo el grito en el cielo porque un grupo constituyente está convocando para este viernes, para este domingo, Luis, a la Plaza Italia para que la gente popular y sencilla lo pueda acompañar a ese magno evento. Bueno, ya están poniendo ciertas restricciones, se habla de 3 anillos con fuerzas especiales de orden y seguridad de carabineros, entre otros temas. Este confinamiento que se logró en base a chantajes, un chantaje bastante burdo, vergonzoso, que se dio en el oficialismo respecto a de que si no se autorizaba 90 días más de este confinamiento, entonces el pueblo no podría acceder al bono universal IFE. Claro. Es un chantaje del gobierno, bueno, como ha gobernado y desgraciadamente logra su objetivo, porque hay que decirlo también a nuestros auditores, Piñera, el pequeño dictador, ha hecho lo que ha querido en este periodo. Hace lo que quiere, porque cuenta, y tenemos que decirlo, con un Congreso que finalmente cede a todos sus chantajes, a sus presiones. Sigue imponiendo las normas, nos priva de libertades, atenta contra nuestras libertades fundamentales, al tenernos con un toque queda que no se justifique en lo absoluto. O sea, creo que es el país con el toque queda más eterno, sí, con los militares y policías. Además que tenemos una larga y penosa historia, nosotros vivimos un toque queda por años bajo la tiranía y bueno, se reedita esta práctica, esta conducta que tiene un solo propósito, el control social para que no se exprese la voluntad ciudadana, que tiene un pánico tremendo a la movilización. Bueno, decir a esto que esta crisis sanitaria, política, económica que tiene todos los países por esta pandemia, pero sobre todo esta crisis social que enfrenta el Chile de hoy, ha hecho que el trabajador reaccione y sienta que basta ya de él cargar en sus hombros estos costos, porque como tú bien lo mencionabas, ha sido con los ahorros previsionales que se ha pagado el costo del no trabajo, de la cesantía, de la mal llamada ley de protección del empleo, entre otras tantas. Recién ahora se metió la mano a la billetera fiscal para dar este ingreso familiar de emergencia, pero sin prever cuál va a ser el presupuesto que va a dejar hecho el gobernante de turno para el próximo que lo va a preceder y que seguramente no será de su... Bueno, eso es grave y es una pena que los políticos actuales no observen esto que está ocurriendo en la administración del Estado. Pero a mí me preocupa también el hecho del predominio de los medios de comunicación, porque esta derecha que es minoritaria en nuestro país, pero además es la derecha más derechista del planeta, insiste en autoarrogarse una representación que no tiene. Y a través, muy bien
a través del Mercurio y la prensa satelital, instalan en los medios de comunicación la idea de que todo aquello que cuestione tiene que ser censurado. Y van, desgraciadamente hay que decirlo, van instalando también en la idea de muchos políticos esta suerte de no aceptar o no tener el valor suficiente para exigir que esta derecha se comporte de acuerdo a lo que la gran mayoría demanda. Así es. Bueno, los trabajadores se han dado cuenta, muy a su pesar de que en pandemia los empresarios han triplicado vergonzosamente, han multiplicado sus ganancias cuando el nivel de cesantía supera. Y voy a citar una cita, valga la redundancia, de nuestro amigo Giorgio Bocardo, que decía que el empresario no da trabajo como los medios oficiales hacen creer en su mundo en el que viven, de que las empresas son necesarias para que den trabajo y desarrollo al país. Ellos nos dan trabajo porque no lo tienen. Y si lo tuvieran, no saldrían a buscarlo y pagar por él. Es el trabajador, y es ese trabajo el que les permite a ellos multiplicar sus ganancias en la peor crisis humanitaria que vive el planeta. Así es. Y bueno, lo hemos dicho en todos los tonos relevantes que nuestros auditores de Radio Universidad de Chile, de Debate Social, hagan una pequeña reflexión. Durante el 2020 estuvimos prácticamente confinados por 4 meses. Chile no funcionó, no produjo. Estuvimos paralizados. Y sin embargo, los grandes multimillonarios de nuestro país incrementaron su fortuna. Aumentó el desempleo. Las grandes empresas se acogieron a la maldita ley mal llamada protección al empleo, echaron a la gente a rebajar los salarios. Pregúntese la gente que nos escucha, ¿cómo es posible que estos grandes multimillonarios incrementaran la riqueza si no hubo trabajo? Es porque efectivamente la especulación financiera es la estrategia sobre la cual han construido sus fortunas. No han generado un solo puesto de trabajo durante el 2020 y este año. Han destruido fuerzas productivas de manera sostenida y sistemática. Por lo tanto, eso es lo que tiene también que cambiar en el proceso constituyente. Un nuevo Estado, imaginarnos un país más justo, lo que supone, entre otras cosas, que ningún presidente de un banco puede tener un canal de televisión. Eso es inaceptable. Bueno, ¿y qué decir? Nos dicen que nos queda un pequeño espacio, así es que vamos a darle toda la buena vibra a esa convención que empieza el domingo, y tú tienes unos saludos para unas compañeras. Sí, no, solamente saludar a algunos alcaldes, a los alcaldes independientes que salieron. Queremos mandarle un saludo a Cristóbal Labra de la comuna de San Joaquín, a Patricia Leiva, a Eduardo Villalobos, que son gente que emanó de las asambleas populares de San Joaquín Somos Todos, es decir, un proceso que surge desde abajo, democráticamente. Como debería ser. Claro, y esa democracia es la que hay que cautelar, la democracia que está empezando a generarse en los barrios, en las comunas, en las comunidades. Tenemos que avanzar rápidamente hacia acabar con esta democracia representativa y pasar a una democracia directa, que es lo que exige nuestro pueblo. Así que muy contentos con la asunción de nuestros compañeros. Los éxitos populares. Bueno, vamos al corte musical, la canción o el tema para hoy para reflexionar y entrar a lo que vamos a hablar después, Millones, de Camila Moreno. Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan, como cada viernes a las 4 de la tarde en Debate Social en la Radio Universidad de Chile. Estamos de vuelta a este espacio, tenemos 2 tremendos invitados, Luis. Sí, bueno, estamos junto a Manuela Arroyo, constituyente por el Distrito 28. Ella es licenciada en Historia, abogada, candidata a doctora en Derecho Constitucional y profesora universitaria, luchadora social como parte del movimiento de defensa del acceso al agua, Modatima. Y hoy constituyente por el Distrito 23 en la región de la Araucanía. Así que un gusto tenerte, Manuela, en nuestro programa. Manuela y compañía. Sí, y por otra parte tenemos al gran compañero Camilo Mancilla, geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, coordinador metropolitano de Modatima y miembro de su mesa directiva. Un gusto tenerlos aquí a ambos. Y entrando en el tema, es urgente, sabemos, urge mucho terminar con la gestión neoliberal del derecho al agua y avanzar entonces hacia un nuevo modelo de justicia hídrica. Es el título del artículo en que participaron los 2 y que fue publicado además por CIPER. Hablemos de cómo lograr esa justicia hídrica entonces, cómo avanzamos. Manuela, te dejo la palabra.
Bueno, hola a todas, a todos, Maripulamien. Gracias por la invitación a este espacio. Mi nombre es Manuel Arroyo, gracias. Y creo que hoy día estamos frente a un desafío súper importante que tiene que ver cómo reconstruimos nuestro ordenamiento jurídico, cómo a partir de esta reestructuración de la Constitución podemos reconfigurar finalmente como el orden de las cosas. Creo que es muy importante pensar como respecto a la superación de este modelo neoliberal dos aspectos. Uno de ellos, el primero de ellos corresponde en primer lugar al aseguramiento de derechos sociales que hoy día son concebidos como un negocio, como bienes susceptibles de regularse a través del mercado. Y en ese sentido estamos hablando de bienes tan esenciales como para la dignidad humana, como es, no sé, el agua, la vivienda, la educación, que históricamente han sido concebidos desde la Constitución del 80 en adelante como un negocio y no son concebidos como derechos humanos, razón por la cual tenemos que transitar desde un Estado subsidiario hacia un Estado social de derechos donde todos aquellos aspectos sean concebidos como derechos y que puedan ser exigibles y que puedan ser consagrados a nivel constitucional. Además, creo que es súper importante restringir el derecho a la propiedad, que hoy día está absolutamente sobreprotegido, no solamente mediante, digamos, el artículo 19, número 24 y todos sus incisos, sino también existen garantías, amparos económicos, procedimientos especiales para la protección de la propiedad en Chile, lo cual es absolutamente desproporcionado y es muy importante limitar el derecho a la propiedad y también establecer la función ecológica de la propiedad, es decir, hasta dónde llegamos. Y eso va a significar necesariamente pensar, yo creo que respecto, por ejemplo, el tema del agua no va a ser mayor problema de que se consagre como un derecho humano, porque todas y todos, la gran mayoría estamos pensando en eso, pero ¿qué pasa después? Digamos, ¿qué hacemos con estos derechos de agua que ya existen? ¿Los vamos a expropiar? ¿Cómo en el fondo pensamos un poquito más allá? Y eso va a significar reconfigurar este Estado neoliberal y pasar a un Estado social de derechos, pero que también proteja esta relación con la naturaleza, con el medio ambiente que es necesaria. Y en segundo término, creo que es muy relevante también modificar la estructura orgánica, que es la repartición del poder en este país. Chile es un país que bien sabemos que está manejado por 10 familias más ricas de Chile, que son dueñas de las acciones de la FP, de las forestales, de la salmonera, que en el fondo son dueños de Chile 10 familias, bien sabemos quiénes somos, de los medios de comunicación, de los bancos, etcétera. Y ello también tiene influencia respecto también como de todos estos enclaves autoritarios que aún subsisten en nuestro ordenamiento jurídico. La existencia de un tribunal constitucional, del excesivo presidencialismo y en definitiva ha sido un modelo que es absolutamente antidemocrático y que hoy día tenemos que abrir las puertas para que volvamos a situar el poder en los territorios, en las comunidades, a través de mecanismos de participación directa y vinculante, no solamente en la constituyente, sino como en la configuración posterior. Creo que por un lado el aseguramiento de los derechos sociales y por otro lado una reestructuración orgánica de nuestro ordenamiento jurídico y político va a significar que en el fondo va a abrir las claves para la superación de este modelo extractivista y neoliberal. Bueno, muy importante lo que dices, Camila, porque justamente creo que lo que va a estar en colisión va a ser dos derechos fundamentales: el derecho al agua, que inexorablemente nos lleva a plantearnos el derecho a la vida, y el derecho a propiedad, este sacrosanto derecho que Jaime Guzmán situó en la Constitución como el pilar fundamental sobre la cual se ha construido prácticamente todo el modelo de despojo en estos 40 años. Camilo, tú te diste el trabajo durante la campaña constituyente a diseñar cuáles de los candidatos tenían serios conflictos de intereses. Sí. De los 344 candidatos que se presentaron con conflictos de intereses, de ellos salieron electos 12, de los cuales 11 son miembros de partidos políticos y un independiente. Hay varios de Renovación Nacional, varios de la UDI, Marcela Cubillos, entre ellas, Felipe Arboe, Alfredo Moreno, Fuad Chaín, de la misma región a la cual pertenece Manuela. Y la pregunta mía es la siguiente: ¿cuánto crees tú que va a ser el debate en este sentido y por qué hay razones más que justificadas para que ellos debieran abstenerse del debate en esta materia tan importante, que creo que va a ser una materia que va a contar con la mayoría gigantesca del país? Sí, Camilo. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a conversar. Siempre es agradable compartir con ustedes dos
y obviamente con mi querida compañera Manuela Arroyo, que tantas cosas ya hemos hecho juntos. Y sobre la misma pregunta que le hicieron a la Manuela, solamente agregar un punto para poder ahí complementar. Me parece que hoy día también, respecto a esa la referencia orgánica de cómo se organiza el país, cómo se organizan las organizaciones de usuarios de agua, por ejemplo, hoy en día tenemos que avanzar también la participación vinculante de las comunidades dentro de la gestión del agua. Hoy día el artículo 222 y 123 del Código de Aguas permiten que solo quienes tengan derecho a aprovechamiento de agua puedan votar y decidir sobre la gestión del agua dentro de una cuenca, ponderando su voto por la cantidad de litros por segundo que tenga, haciendo enseguida una disparidad democrática entre quienes son los grandes propietarios del agua en Chile y quienes son los pequeños propietarios del agua en Chile, como las agrupaciones campesinas. Y en ese sentido, ¿por qué lo digo? Porque hoy en día la cosa del agua también arranca un poco más allá que el agua en sí misma. Hoy día podemos empezar a asociar distintos conflictos por el agua, su existencia o inexistencia, en base a elementos como señalan las compañeras feministas hoy en día, a los derechos sexuales reproductivos de las mujeres en zonas rurales. O, por ejemplo, los mismos casos que la misma Manuela ha tenido que combatir, por ejemplo, con una previsión preventiva de Long Colberto Curamil, de 1 año y medio, mediante la cual se le hizo como a modo de castigo por haber defendido el río Cautín por tantos años. Entonces empezamos a encontrar también precarización laboral, en el sistema de AFP también metido ahí transversalmente, etc. Y respecto a esta investigación, a mí me parece que hoy en día, en el periodo que nos encontramos en Chile, en un periodo que es obviamente de participación ciudadana, que obviamente queremos ser muy vinculantes, nosotros votamos por nuestras representantes en la constituyente, pero porque sabemos que nuestras representantes van también a vincular a los territorios en sus tomas de decisión. No se van a arrancar con la pelota por sí solas. Entonces nos parece que en ese sentido, hoy en día, una de las cosas que impugna la movilización social es un periodo anticorrupción, antiprobidad y dejar un poco atrás las prácticas las cuales están asociadas a este eterno maridaje político empresarial chileno. Entonces, por una parte, encontramos, por ejemplo, en la misma región de Manuela, a Fuad Chaín, el cual su familia ostenta, porque no son derechos de aprovechamiento de agua de él propiamente, sino que son de su padre, medio hermano y hermana, los cuales ostentan 22.000 litros por segundo en distintos ejercicios del derecho. Eso, para tener una referencia a quienes nos están escuchando, alcanza como para poder llenar el Estadio Nacional aproximadamente como en unas 6 horas. En unas 6 horas podríamos llenar de agua el Estadio Nacional, entonces es bastante interesante para poder pensar en las magnitudes que estamos pensando. No es un poquito de agua para poder regar unas cuantas hectáreas campesinas, sino que es agua en la cual tiene un uso, el cual tiene finalmente un lucro de por medio. Porque, sin embargo, en este listado, e indagando un poco más en los constituyentes elegidos, podemos encontrar de que existen otros propietarios de derecho de aprovechamiento de agua, pero hay que hacer un criterio el cual es mínimo. Porque tener derecho a aprovechamiento de agua en Chile no es ilegal, se encuentra constituido en conformidad a la ley, tanto en la Constitución política como en el Código de Agua. Pero este puede tener un uso, el cual es lucrativo, entonces ahí uno puede decir que es en base a intereses personales y no al interés general. Pero por otra parte también tenemos derecho a aprovechamiento de agua, los cuales son para el consumo humano. Entonces, en ese sentido, uno puede encontrar, por ejemplo, a la misma y estimada, ahí se ha identificado también, por ejemplo, la estimada Malucha Pinto, con derechos de aprovechamiento de agua, pero ahí cabe indicar que cuando se pone a indagar en la cantidad de derechos de aprovechamiento de agua y los usos finales que tiene, son parte de la comunidad ecológica de donde ella vive. Entonces, no son derechos de agua para el uso lucrativo, sino que son derechos de agua, los cuales son para el consumo humano. A muy diferencia a lo cual puede ser Fuad Chaín, a lo que es Luis Mayol, a lo que es Harry Jürgensen, a lo que es Marcela Cubillos, que por si acaso no tiene derecho de aprovechamiento de ella en sí misma, sino que son derechos de aprovechamiento de agua de Alaman, su cónyuge. Entonces podemos ir encontrando ahí distintos elementos, los cuales obviamente van a querer ser blindados por parte de la derecha. Y hace muy poco, y con esto termino esta primera intervención, hace muy poco, hace unas 2 semanas, Carol Bone, la constituyente de la UDI, si no me equivoco, constituyente de Chile Vamos, en un debate televisivo señala que el agua en Chile no se encuentra privatizada, lo cual es bastante grave, porque seguramente para los abogados, obviamente hay una figura jurídica sobre el derecho de aprovechamiento y la propiedad sobre él, pero que en la práctica de los territorios significa la privatización del agua, porque si es que el agua en Chile no se encuentra privatizada, y esa es una conversación que con Manuel la hemos tenido antes, si el agua en Chile no se encuentra privatizada y realmente hay un bien nacional de uso público, ¿dónde se encuentra lo público de las aguas? Si la única forma de hacer uso y goce sobre ellas es a través de un derecho de aprovechamiento, el cual es privado.
Entonces, en la práctica de los territorios, no en la práctica jurídica, en la práctica de quienes hoy día sufren la sequía, el agua se encuentra privatizada y la única forma de acceder a ella es a través de la propiedad privada sobre ella. Así es. Manuela, ¿qué opinas tú respecto a estas declaraciones de esta constituyente? Entiendo que es de la región de O'Higgins, efectivamente es de la UDI, que ha señalado y ha sostenido la tesis de que el agua no se encuentra hoy día privada, sino que sigue siendo un derecho fundamental. ¿Cuál es tu visión tú como abogada, Manuela? Me parece principalmente que obviamente existe una defensa ideológica en torno como a la protección de sus intereses, a la protección de la propiedad privada. Y ya, permiso, que mi hija está pinchando, espérate. Bueno, Manuela es mamá también, así que... Así es. Y ahí está la Almita, que es una gran compañera también, una gran amiga de todos nosotros, así que un saludo a ella. Y aquí estamos de nuevo. Cosas de la vida real. Entonces, yo creo que ahí, claro, evidentemente existe una defensa corporativa respecto a un hecho que es innegable. Desde este como argumento de autoridad, yo soy abogada y por lo tanto sé lo que estoy hablando. Habemos muchos más abogados en el proceso constituyente y existe un consenso general y absoluto, y no solamente lo decimos nosotras, sino también la Corte Suprema, que el derecho al agua es un derecho humano y que evidentemente uno no puede tener propiedad respecto como a bienes que son naturales y que son comunes a todos y a todos, que es la definición que otorga el Código Civil. Pero claramente, independientemente de lo que opine ella, yo creo que es minoritaria su posición, muy minoritaria, y que en definitiva existe un gran consenso respecto a la protección del derecho al agua. Y ahí me parece súper interesante lo que plantea, por ejemplo, Camilo. Justo ahora yo estoy en Corretué, en la comunidad Liempi-Conipi, donde no solamente las comunidades tienen conflicto en torno a la defensa del agua, de los ríos, a los proyectos de central hidroeléctrica, donde, claro, allí, por ejemplo, a los proyectos de central hidroeléctrica precisamente se construyen con también con la aquiescencia de quienes son los dueños de los derechos de agua, ¿no? Y por otro lado también existen conflictos territoriales respecto a las mismas personas, o sea, aquí esta propia comunidad está en recuperación del Fondo Santa Filomena, que es propiedad también de José Chaín, que es el hermano de Juan Chaín, que es dueño del agua. Entonces, tiene que ver con un modelo de concentración de riqueza, que tiene que ver con un modelo de concentración del agua, de la tierra, y con una desigualdad y una inequidad territorial tremenda. Y si uno le incorpora a ello también una dimensión que tiene que ver con los derechos humanos de los pueblos originarios, en este caso el pueblo mapuche, vamos a ver que, no sé, aquí en Curacautín se concentra en muy pocas personas la tierra, el agua, finalmente los puestos de poder. Entonces, Huachain, por decir un ejemplo, que el presidente de la ADC, no solamente él y su familia son dueños de los derechos de agua, sino también son dueños de tierra, son dueños del poder. Entonces, es complejo, digamos, como, bueno, aquí es como casi feudal en Curacautín, pero en definitiva yo creo que hoy día lo interesante es cómo este proceso constituyente abre esos caminos y en definitiva supera, digamos, estas interpretaciones que plantea, por ejemplo, la constituyente Bond desde la UDI, que en definitiva lo que hacen son una defensa, una trinchera ideológica desde el liberalismo, de proteger, digamos, este tipo de estructuras, pero que en la práctica no tiene ningún asentamiento jurídico y no se condice para nada con los estándares internacionales que día a día se asientan más, no solamente aquí en Chile, sino en la jurisprudencia interamericana y en todos lados. Así es, Manuela. Bueno, entonces, en vista de todo este espectro que ustedes ponen en el tapete, ¿qué han pensado? ¿Cómo van a enfrentar esa discusión en el hecho, el momento que ya se dé el debate sobre los derechos al agua en la convención? O sea, yo creo que, bueno, en primer lugar, evidentemente tiene que existir una constitucionalización del derecho al agua, y luego de eso tenemos que ir pensando de qué mecanismo recuperamos el agua. Yo personalmente creo que la expropiación es un camino adecuado que apunte, pero como mínimo, el aseguramiento de caudales ecológicos de los ríos, y creo que es súper importante también pensar que el agua no es solamente como un bien para el consumo humano. También tenemos que salir de esta perspectiva antropocéntrica de pensar que los bienes naturales están como en absoluta disposición de la humanidad, sino que también
tenemos que pensar que existen usos ecológicos del agua, razón por la cual también tenemos que pensar cómo recuperar todos estos ecosistemas que han sido brutalmente dañados por el acaparamiento de agua. Pienso en las forestales, pienso en Petorca, cómo además de decir ya, este va a ser un derecho humano, se establece la obligación del Estado de reparar el daño que ya existe, o de decir, ¿cómo vamos a hacer que los ríos en la Ligua van a correr? Vamos a seguir permitiendo que existan piscinas arriba de los cerros para los dueños de las palteras, vamos a seguir permitiendo que la gente en la Araucanía tenga que abastecerse con camiones de aljibe porque el agua se la chupan las forestales o en el norte se la consumen la minería. Entonces, ¿cómo también pensamos en ir un poquito más allá? Y en ese contexto creo que también tenemos que no solamente esperar que la Constitución quede firme, el plebiscito de salida, sino que desde ya tenemos que generar las condiciones materiales para que vivamos una transformación social profunda. Y evidentemente, junto con la constitucionalización del derecho al agua y el establecimiento de derecho al acceso a la justicia ambiental, de la creación de defensoría de la naturaleza, necesariamente vamos a tener que derogar el Código de Agua, modificar la institucionalidad, unificar toda esta dispersión que existe y pensar en nuevas formas de gestiones integradas respecto al agua, donde la ciudadanía, donde las comunidades y los territorios tengan participación respecto a cómo se utiliza el agua y que además se incorpore la dimensión de la plurinacionalidad en los manejos del agua. Creo que tenemos que volver a pensar en una gestión comunitaria y colectiva de las aguas, respetando las particularidades de cada territorio, porque no es lo mismo en Arica que en Magallanes, no sé, cada espacio tiene sus particularidades y es importante también recoger las necesidades de las comunidades y de los ecosistemas también al momento de pensar en esta gestión. Sí, mira, se da la paradoja, Manuela y Camilo, se da la paradoja que en Arica, que es la primera región y que está en una zona desértica, no tiene tantos problemas, aunque tienen problemas, por supuesto, pero no tiene tantos problemas como la zona sur. El razonamiento que haces tú, Manuela, lleva inmediatamente a reflexionar respecto a la importancia que va a tener no solamente el tema del agua vista justamente como parte del consumo, como el derecho fundamental al consumo que tienen las personas humanas, sino que hay que verlo dentro del nuevo modelo, este tema de la justicia ambiental, lo que inexorablemente nos lleva a pensar en dos industrias que han sido tremendamente, yo no diría dos, tres industrias que han sido tremendamente dañinas y que tienen una directa relación con el agua. La industria minera, la industria forestal y la industria salmonera. Tres industrias que generan externalidades tremendamente graves, pero particularmente, a propósito que te refería a Curacautín, todo el impacto que ha tenido en la provincia de Malleco, bueno, Biobío, Malleco, que están juntas ya, y la provincia de Arauco, que han hecho un profundo daño. Camilo, quería preguntarte respecto a eso, ¿cómo es posible entonces hacer una vinculación real sobre el extractivismo y cómo esto está dañando no solamente a nuestro país, está dañando al planeta? Y la importancia que tiene que instalemos este debate en el proceso constituyente para que tengamos la posibilidad de que la gente tome conciencia efectivamente de que esta industria, lejos de aportar al desarrollo del país, particularmente la industria forestal concentrada en Mate y Angelini, lo único que hacen es generar daño. No generan valor al trabajo, no generan grandes cantidades de empleo y además generan conflictividad política en la zona de Gualmapu. Sí, mira, varias cosas. Me uno a lo que señala Manuela sobre de que debe haber un proceso de reparación, sin duda. O sea, mira, hoy en día el 90% de los derechos de aprovechamiento de agua disponibles a nivel nacional se encuentran ya entregados. Entonces queda un 10%. Con una modificación del Código de Aguas, como la ley no modifica los elementos, los fenómenos, el agua, la cual es preexistente, solamente un nuevo Código de Aguas modificaría o reglamentaría lo que sería el 10% del agua que se encontraría hoy día en la zona austral, en la zona de la Patagonia, ya no en las cuencas sobreotorgadas del norte y el centro del país. Entonces, en ese sentido, debemos entender que debemos entrar a una política la cual es a nivel estructural nacional. Por otra parte, cabe mencionar, hoy en día el río Choros en la cuarta región se encuentra sobreexplotado, o sea, extrayendo agua, 800 veces la capacidad que realmente tiene esa cuenca. El río La Ligua tiene una sobreexplotación del 129%, mientras que la cantidad de derechos de agua que existen en papel, porque estamos diciendo que es un papel finalmente el que te otorga esa propiedad sobre el agua, en Chile alcanza 6 veces los caudales que realmente se pueden captar.
Entonces estamos diciendo que debe haber una reparación y un reordenamiento sobre el agua en Chile. Y en ese sentido también respecto a cómo se va a trabajar este tema, cómo, si se va a expropiar, qué es lo que se va a hacer. Mira, a mí me parece que también, en base a la discusión que estábamos teniendo recién, así que la derecha quiere decir que el agua en Chile no es privada, entonces no habría mucho que expropiar. Solamente sería una concesión la cual se caducaría. Entonces, si la derecha insiste en avanzar con la idea de que el agua en Chile no es una propiedad privada y que es un derecho administrativo o tan solo una concesión, bueno, lo siento, pero en base a la nueva normativa no hay nada que expropiar y vamos a hacer que pase a ser un derecho administrativo. Porque por si acaso, en este momento, eso. Sí, y doy solo un dato, Luis, y con esto intento terminar. Alberto Cardemil, ubican a Alberto Cardemil, ex subsecretario del Interior de la dictadura, quien aparte estuvo coimeado o está formalizado por los casos de SQM y cuántas cosas más nefastas que ha hecho en su vida política. Hace el 14 de junio, publicó una columna en la cual dice que si los derechos de aprovechamiento de agua pasan a ser expropiados o cambia su régimen jurídico de propiedad, van a tener que apelar a la justicia internacional y a estos mercados internacionales de comercio, etcétera, para poder demandar al gobierno de Chile en base a esta propiedad privada y no a la consagración de esta propiedad privada. Entonces yo creo que por esa parte existe también una discusión bastante importante de cómo vamos a avanzar. De ahí yo anuncio algo. Yo creo que en este momento sí, estamos en un proceso el cual es de transición, un proceso el cual debe ser de diálogo, etcétera, pero también existe una gran cantidad de derechos de aprovechamiento de agua en Chile en los cuales se encuentran constituidos no en conformidad a la ley y esos deben ser caducados. Deben ser caducados. Hoy en día no puede ser que este desorden hídrico y que la institucionalidad de la Dirección General de Aguas, que no se haya hecho cargo en tantos años en homologar sus catastros públicos de agua, hoy en día permitan que, por ejemplo, Pedro Walker Prieto, el hermano del ex ministro de Cultura, manda una carta al Mercurio riéndose de que él es el que ostenta 28.000 litros por segundo y no su hermano. Le digo a él que él tiene patentes de no uso, multas por no uso del agua por 5 años consecutivos. Y según las bases de datos con las cuales yo he podido manejar, por lo menos son los 3 primeros años en los cuales nunca pagó esas patentes de no uso. Cosa por la cual la Dirección General de Agua le dio haber caducado su derecho de aprovechamiento sobre esa agua y no lo han realizado. Entonces hoy en día encontramos también que no solamente se debe expropiar a quienes sí tengan el derecho de aprovechamiento de agua otorgado en conformidad a la ley, sino también tenemos que entrar a caducar y hacer respetar la ley como en un país tan leguleyo, en un país que el estallido social se convirtió en un proceso de nueva constitución, que me parece perfecto, debemos respetar la ley entonces. Entonces creo que ese es un punto para poder avanzar. Así. Bueno, a nuestros auditores les recordamos que estamos en Debate Social, este programa en la Radio Universidad de Chile, junto a Camilo Mancilla y Manuel Arroyo, quien se ha desempeñado, también estaba leyendo acá, como abogada de detenidos en causas relacionadas con el estallido social, como el de Ibrahim Acevedo, joven de 19 años, condenado por el delito de lanzamiento de bomba molotov, y apoya una ley de indulto como el planteado desde la oposición. Manuela, las argumentaciones de los medios de comunicación masiva, todos proclives y financiados por las grandes corporaciones económicas, asociados al gobierno, sentencian que no hay presos políticos y que los detenidos están allí por destrozos, saqueos, vandalismo y otras situaciones. ¿Por qué se debería aprobar esta ley de indulto para los jóvenes que llevan más de un año detenidos sin pruebas contundentes? O sea, el control de detención más largo del país. Bueno, yo creo que en primer lugar es muy importante que asentar de que si no fuese por el estallido social, por la revuelta popular, no estaríamos en un proceso constituyente. Y de ahí deriva como esta discusión que hoy se ha vuelto así tan peliaguda respecto como de dónde proviene el poder constituyente, si es de esta ley del 15 de noviembre o si proviene desde las movilizaciones sociales que finalmente se articularon en una normativa, pero que es un poder constituyente originario. Y como poder constituyente originario nos debemos hacia quienes levantaron esta movilización social. Y en ese contexto hoy día, y no solamente lo decimos quienes defendemos a los presos y a las presas del estallido, sino también es un tema bastante transversal dentro del debate constituyente, creemos que el gobierno debe dar señales políticas en torno a la verdad y la justicia. Y en ese sentido el tema de la prisión preventiva, de las condenas en el contexto del estallido social es grave. Porque si bien, digamos, evidentemente por algún delito lo imputan, o si no, no lo hubieran detenido y no lo hubieran privado de libertad, sea el que sea, claramente hay que ver un contexto respecto a cuál fueron detenidos.
todos ellos y ellas fueron detenidos y fueron privados de libertad en el contexto del estallido social. Nadie fue detenido, no sé, traficando armas en un avión. O sea, todas las personas que yo defiendo, todas fueron detenidas en Plaza Dignidad en el contexto de la protesta social, fueron grabadas por policías, fueron seguidos hacia sus casas, y eso, digamos, es una realidad. Y por otro lado también creo que hoy día es muy importante pensar de que el Estado tiene que dar garantías democráticas de participación, de verdad, de justicia, y eso necesariamente pasa por no criminalizar la protesta social, por no criminalizar la participación política que excede los marcos institucionales, y por también establecer un gesto político de verdad y justicia. En ese sentido, bueno, igual estamos trabajando en el comunicado que yo creo que va a salir hoy día, de parte de las y los constituyentes que nos autoconvocamos, en dar una declaración pública en torno a que exigimos y demandamos por parte del Estado que exista un pronunciamiento concreto respecto a la situación de los presos y presas del estallido, que por un lado estamos solicitando también y demandando al legislativo que ponga en tabla la votación respecto al proyecto de indulto general. Este proyecto hoy día, si bien se aprobó, está en la Comisión de Constitución, tiene que pasar a votación, y eso va a depender si el presidente de esta comisión lo pone en tabla o no. Por lo tanto, estamos demandando de que se ponga rapidez y celeridad a este proceso de indulto general, porque vemos que hoy día quizá puede existir un debate si es la mejor o la peor salida, pero en definitiva algo concreto que podemos hacer por la liberación de los y las presas del estallido. Estamos también demandando que el Estado se haga cargo y que exista reparación urgente a las víctimas de la violencia y de la violación a los derechos humanos por parte del Estado. O sea, imagínense que esta semana realizaron esa colecta para defender a los carabineros que habían violado derechos humanos y que juntaron 120 millones de pesos. ¿De qué estamos hablando? Y en el fondo no existe ninguna garantía de reparación, de justicia. Seguimos viviendo en una impunidad respecto del Estado en torno a las violaciones a los derechos humanos. Ese es un tema absolutamente central. Y además pensamos de que tienen que darse garantías democráticas de que, por ejemplo, se desmilitarice el Gualmapu. No es posible que poder, no sé, hacer un proceso constituyente, hablar de derechos humanos, de paz, de justicia, cuando afuera del palacio se está reprimiendo a la gente, existen víctimas de violación a los derechos humanos, o existe un territorio que debido a la protesta social hoy día se encuentra militarizado. Así como vamos a crear una constitución de la paz si hay parte del territorio que está bajo el control militar. Entonces, y de una policía militarizada. Entonces creo que hoy día es esencial y es central que levantemos esos puntos. Desde Modatima, nosotras igual estamos trabajando también poniendo estos temas. Con Camila hemos hablado desde la Ley de Seguridad e Inteligencia del Estado, cuestionando el tema de los presos políticos. Creemos que es un tema muy grave porque en definitiva siempre van a venir, es decir, existen antecedentes tanto de las Naciones Unidas, de Global Witness, un montón de organizaciones que dan cuenta que hoy día los defensores y defensoras de derechos humanos son el grupo más expuesto a la violencia y a la represión en Latinoamérica, y dentro de eso, el grupo más expuesto a la violencia son los defensores y defensoras del medio ambiente. En ese contexto, sabemos que si vamos a levantar este proceso en contra de este extractivismo, que también vamos a defender los territorios, y que tal como fueron por la gente que estaba defendiendo su derecho en el estallido social, van a venir por nosotros. O sea, es un tema claro, y si ya no damos garantías concretas de respeto a los derechos humanos, del debido proceso, de verdad y justicia, no podemos avanzar, por mucho que escribamos una constitución muy, muy hermosa, si en la práctica se está reprimiendo a las personas afuera. Y por eso es como, bueno, y hemos conversado mucho también como en torno a la instalación de la constituyente, como cómo vamos a hacer que no se reprima a la gente afuera, porque no tenemos ningún interés, ni tenemos moral para permitir que mientras nosotros hablemos de un nuevo proyecto país y de reconstruir nuestra sociedad y la política, afuera se esté golpeando, se esté disparando a la gente. Eso no lo vamos a permitir, y no solamente lo digo yo, somos muchas y muchos los que estamos en esta misma parada. Eso es lo importante, Manuela, que se muestre y que se demuestre de que es la inmensa mayoría, el 80% que se pronunció el 25 de octubre, el que quiere cambios importantes en este país, no esta minoría que de manera soberbia está enseñorada en este poder que durante 40 años le ha permitido imponer todo, y desgraciadamente lo siguen haciendo porque quieren o pretenden dar la señal de que ellos son prácticamente equiparadas a las fuerzas, en circunstancias que son una ínfima minoría que ha gozado de privilegios. Yo te quería preguntar en ese mismo sentido, para después darle la palabra a Camilo, va a haber mucha resistencia, y lo estamos viendo. Ellos cuentan para su estrategia con el mercurio,
y toda la red de periódicos a lo largo del país. Pero además el Mercurio no solamente cumple un rol importante, sino que además instala la agenda pública de los canales de televisión abierta. A propósito de lo que decía Camilo, dan cobertura a debates que son tremendamente atentatorios a los derechos, incluso del proceso constituyente. ¿Cómo crees tú que pueden los constituyentes resistir este proceso de la derecha que sin ninguna duda va a estar intentando imponer los contenidos del diálogo y negar que el proceso constituyente sea un proceso constituyente transparente, Manuela? Sí, precisamente como que son muchos los temas y en el fondo tenemos como que partir desde temas tan básicos de cómo, por ejemplo, hacemos que nuestros debates, nuestras discusiones sean transparentes, sean participativas, porque tenemos un gran enemigo que evidentemente son los medios de comunicación que son que son el instrumento que la élite ha tenido durante todo este tiempo para construir como sentido común. Pero creo que si bien el Mercurio y otros medios han querido primero ridiculizar nuestras posiciones diciendo que, no sé, que somos del bosque, que no queremos someternos a nada, que queremos romper todo, primero caricaturizando una legítima demanda, que primero partió con 34 personas que nos convocamos a decir algo. Luego de eso, cuando dijimos, bueno, no estamos dispuestos a que el gobierno nos imponga, la forma en que tenemos que llevar a cabo este proceso constituyente, la verdad es que cada vez se nos suman más y más personas a dialogar, a debatir y a construir consenso. Y en ese sentido, si bien el Mercurio ha querido ahora como decir, lo que están pidiendo es más plata para las asignaciones, como que quisiéramos más sueldo, más plata, como poniéndonos al nivel del Congreso y de todas las típicas turbidades que existen en torno como a los dineros, lo cierto de lo que nosotros estamos criticando es que en primer lugar de que existen licitaciones que son absolutamente irregulares, ya que en ningún momento se nos preguntó, se nos consultó, y licitaciones con empresas que incluso han violado derechos laborales de sus trabajadores y trabajadoras. Estamos hablando también de que hoy día sale un reportaje en El Mostrador que el sueldo de este señor Encinas son 7 millones de pesos, o sea, increíble, como, no, o sea, es que estoy impresionada, porque de verdad tú aquí pedís, no sé, yo tuve que pelear con la muchacha que nos atiende para que poder pagarle un pasaje a mi hija para que se vaya conmigo a Santiago, a ese punto, a ese nivel. Cero preocupación por los cuidados, o sea, estamos hablando de que hay compañeros y compañeras que llevan 48 horas viajando para recién tomar un auto para poder subir un vuelo para recién llegar a Santiago. Y en el fondo, digamos, se nos está cuestionando que pidamos más recursos para participación, para llegar a los territorios, para trabajar en los medios de comunicación, para trabajar en Internet. Lo que en el fondo estamos pidiendo más recursos de participación y estamos cuestionando que el dinero se gaste en sus sueldos millonarios, en arreglar un palacio y en represión, que es lo que ha planteado el gobierno. Entonces, si vamos a hacer las cosas distintas, las tenemos que hacer desde un principio. Y no es que estemos peleando porque nos paguen más, estamos peleando para que también la gente que trabaje con nosotros y con nosotras trabaje de forma digna. Eso no es posible seguir sosteniendo, digamos, esta desigualdad, y no vamos a permitir que Encina y sus amigos se ganen millones y millones de pesos mientras haya gente que vive en la precariedad que se vive en Chile. Creo que eso es inmoral y estamos absolutamente en desacuerdo. Y bueno, estamos casi llegando al cierre, pero no me quería ir antes sin preguntarle a Camilo, ustedes como Modatima, y bueno, y también a Manuela, ¿cuál es el rol que va a abrazar Modatima en este nuevo proceso, en esta nueva etapa que aborda Chile de la Convención Constituyente? Ajá, sí, bueno, antes que todo en esa misma, en eso, considerar que Modatima ahora es muchas cosas. Es una gobernación regional, es 4 mujeres constituyentes, son 5 mujeres concejales, somos muchas cosas en este momento. Somos un grupo de investigación, somos un grupo de política, pero somos inicialmente un movimiento social. Y como movimiento social, lo que vamos a hacer siempre es estar en conjunto de las comunidades, de los territorios, y vamos a estar generando la incidencia política desde las calles. Vamos a seguir presionando desde las calles, porque ahí es donde pertenecemos y es desde ahí donde nosotros creemos que nace la política vinculante que debemos generar. Entonces, es desde ahí donde partimos. Y por segundo, me parece que nuestro rol en este momento, más allá de toda esta precarización que señala Manuela a la labor constituyente, a las labores de asesorías, más allá de todo eso, vamos a seguir empujando, vamos a seguir generando esta incidencia. O sea,
yo les digo una cosa, llevo 7 o 8 años ya dentro de Modatima, nunca he recibido ni un peso por generar ninguno de los estudios que he generado, porque a nosotros nos mueve la irrigación sanguínea, nos mueve el pulso, nos mueven las convicciones. Y entendemos que esas convicciones van mucho más allá de un sueldo, sino que van hacia un horizonte político y a un modo de vida y a un modo de trabajo. Y en ese sentido, estamos completamente disponibles a seguir apoyando tanto las demandas que presentan nuestras constituyentes o las constituyentes, y hablo las constituyentes porque quiero decir que hay hombres, hay muchos hombres. Más aún, la paridad favoreció a los hombres en esta pasada de elecciones. Sin embargo, me parece de que este periodo convencional constituyente tiene rostro de mujer y estoy muy contento de aquello. O sea, las presidenciables para la convención son mujeres. Las 4 constituyentes de Modatima son mujeres. Los rostros más potentes en este momento sobre técnica, política, comunitaria, de todas partes que han salido los rostros desde la convención o desde las electas, han sido mujeres. Entonces se me hace muy interesante eso también. Así que en ese sentido, bueno, estamos totalmente disponibles para poder apoyar, pero también para poder ingresar nuestro programa, nuestra línea de trabajo a las demandas que hoy en día, para lo menos para mí, y yo creo que para toda nuestra agrupación, para todo nuestro movimiento, son demandas hídricas, pero que se escapan más allá de lo mismo que es el agua, sino que van un poco más ligadas a lo que es poder. Y con eso cierro con un pequeño ejemplo. Así es, Camilo. Con esto cierro con un muy pequeño ejemplo, disculpa. En Punta Arenas, de donde yo soy originalmente, en Punta Arenas hoy día el periurbano de Punta Arenas no tiene fuentes de abastecimiento de agua potable. Son sobre 700 familias las cuales no tienen agua potable y reciben menos de 20 litros de agua al día en invierno. ¿Cómo hoy en día esa gente es capaz de sustentar la alimentación, la higiene o combatir la pandemia con 20 litros de agua por familia al día? Eso es imposible. Entonces hoy en día en la región de Magallanes, donde las precipitaciones no han bajado, podemos decir realmente que las discusiones del agua en Chile no son necesariamente sequía, sino que realmente son saqueo. Tienen que ver con la situación de poder y es las simetrías de poder con las cuales vamos a luchar y que son multidimensionales a otras discusiones más. Así es. Bueno, el agua será sin ninguna duda, uno de los temas más relevantes de este proceso constituyente. Queremos agradecer a Camilo Mancilla y particularmente a Manuel Arroyo, desearle el mejor de los éxitos en este proceso constituyente que creo todo Chile espera con ansia de que nuestro país cambie de una vez por todas. Así que muchas gracias. Gracias, y la esperamos el domingo también. Así es, nos veremos el domingo. Queremos que nos acompañen, a todos y todas las constituyentes, en particular como Modatima también queremos reunirnos, vamos a hacer una acción especial estamos trayendo agua desde todos los territorios para llevar nuestra agua hacia Santiago y ese espacio y simbólicamente a comprometernos con la defensa del agua como un imperativo que va a ser nuestro camino siempre. Así que muchas gracias, los esperamos y espero que nos veamos ese día. Muchas gracias. Un abrazo, nos vemos, chao, chao. Chao, chao.